estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, que vamos a entrevistar a un exitoso empresario, que es Fernando Tamayo, que vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su exitosa empresa, que se llama Yaqua. Bueno, empezaremos con la primera pregunta. Sabemos que ha estudiado en distintos colegios que estaban lejos de su casa y que cumplen un papel muy importante en su proyecto como empresario. Coméntenos acerca de esto, por favor. Bueno, estudié en 3 colegios. Yo viví toda mi infancia en Los Olivos, pero tuve la suerte de poder estudiar en 3 colegios. Uno era el Alpamayo, que está acá en La Molina. Entonces de pequeño era todo un camino recorrer Los Olivos hasta La Molina. Luego pude estudiar en el Santa María y terminé mis estudios en el Markham, con lo cual tuve la oportunidad de poder ir a estudiar al exterior. Qué interesante. Bueno, a ver, sabemos que tuviste la experiencia de no tener agua en el transcurso de tu vida, ¿no? Y coméntenos acerca de esto, por favor. Bueno, yo tuve la experiencia de vivir en varias comunidades que no tenían acceso a agua. O sea, yo sí tenía acceso a agua, pero en estas comunidades donde había que caminar 3 kilómetros para recoger agua de un puquio, de un manantial, que son estos pozos que se forman de agua de las lluvias, y llevarlos de nuevo a casa, o recoger agua de focos, de ojos de agua como se le dice, pero que naturalmente están contaminados de arsénico, de cal, me pareció como una experiencia que viven muchas personas en nuestro país y que a la vez es muy injusta, ¿no? Porque ellos no tienen acceso a agua potable 100% como muchas otras personas en Lima City. Sabemos que en Australia, en uno de tus estudios universitarios, fundaste la ONG Melbourne Microfinance. Entonces nos gustaría saber cómo surgió esta idea y quiénes te apoyaron. Okay, bueno, la idea de Melbourne Microfinance Initiative fue un proyecto que nació a raíz de que muchos jóvenes en Australia pues tienen la oportunidad de... Australia es un país del tamaño de un continente, pero solo viven alrededor de 24 millones de personas. Y aparte hay mucha minería, entonces es un país muy rico, muy desarrollado y que no muchos saben de los problemas de la pobreza alrededor del mundo. Entonces la iniciativa de Melbourne Microfinance era justamente llevar a estos chicos de Australia a conocer estas realidades, trabajar con las personas que quieren salir adelante, con estas personas que están en búsqueda de salir de la pobreza y ayudarlos, ¿no? Y al mismo tiempo pues generar una empatía y una relación que promueva el crecimiento y el desarrollo global. Claro, algo para confirmarnos, porque vimos en algunas entrevistas, es que tú eres peruano, Sí. pero en todas las universidades que has estudiado son extranjeras, Sí. ¿cierto? ¿Es verdad? Sí, bueno, yo estudié en varios colegios y tuve la oportunidad de ganarme becas para estudiar en el exterior, ¿no? Entonces me fui a Australia y a Estados Unidos. Entonces tú, o sea, siendo tan joven, estudiaste en todas esas universidades becado, totalmente becado. No al 100%, pero sí con algún tipo de beca en Australia, luego me fui a Estados Unidos y terminé en un programa de empresas sociales en la India. Ah, qué interesante. Bueno, ahora sabemos también que tú ya tenías la idea de Yaqua, o sea, ya tenías una iniciativa de querer ayudar. Entonces queremos saber qué realmente te impulsó, porque a lo largo de tu vida tuviste sucesos importantes, pero lo que realmente te impulsó nos gustaría saber. Bueno, lo que realmente me motivó para hacer Yaqua realidad creo que es la familia. O sea, mi abuelo ha sido pues una influencia muy grande en mis proyectos, porque mi abuelo era un chofer de micro, pero que supo salir adelante, supo apoyar mucho a la familia. De cierta manera a mí me enseñaba las tareas del colegio, por más de que él nunca terminó la secundaria. Entonces hicimos una relación de amistad muy, muy fuerte, era mi mejor amigo. Él fallece cuando yo tenía solo 13 años y teníamos muchos planes para realizar todavía. Y ahí es cuando me doy cuenta de la injusticia de lo que es vivir en pobreza, porque él vivió en pobreza mucho tiempo, ¿no? Entonces eso me motivó mucho a investigar las raíces de la pobreza, de la desigualdad y hacer algo al respecto, ¿no? Y Claro. Yaqua es justamente eso. O sea, te doy un concepto que yo tengo muy presente, es que muchas veces en el Perú el lugar donde naces, no siempre, pero muchas veces el lugar donde naces define el éxito que puedes alcanzar en tu vida, ¿no? Y Yaqua justamente nace para
erradicar eso con lo más básico y elemental que es el agua. Claro, para que rompa los esquemas. Ahora, ya que mencionaste yacua, nos gustaría saber qué es lo que significa. Yacu es una palabra combinada de quechua, que es yacu, que significa agua, y es como el agua que vendemos aquí va a generar más yacu en zonas altoandinas, ¿no? Por eso la combinación de yacu y agua. Yacua. Ok. Bueno, ahora, empezaste desde muy joven este proyecto, empezaste a ayudar también, y ahora que ya tienes esta experiencia y que lo has vivido, como un comentario, ¿cómo nace el emprendimiento ya como empresario? ¿Cómo nace el emprendimiento? Pues volví de mis viajes, volví de la India, regresé a Perú, empecé a aprender de muchos empresarios. En realidad yo no tenía una red de contactos muy grande, a lo que yo siempre recomiendo ir a la mayor cantidad de eventos posibles, de networking, a eventos de premiaciones donde sabes que van a ir los gerentes generales de las empresas. Empecé a ir ahí, empecé a presentar mi proyecto en presentaciones de 30 segundos, ahí en pleno evento. Empecé a comunicarme con la mayor cantidad de personas, luego generé una buena base de datos que luego terminaron siendo mis aliados estratégicos que pusieron plata para hacer Yacua o que se convirtieron en mis clientes, ¿no? Entonces creo que ese fue el inicio de todo, fue un proceso largo de mucha perseverancia, de hecho tomó casi 2 años y medio ver la primera botella en el mercado. Sí, justamente también escuchamos en alguna de las entrevistas que diste que en un año, cuando ya tenías el proyecto, aún no habías conseguido resultados. Claro. Entonces, digamos, alguna anécdota que nos puedas contar, alguna dificultad que encontraste. Bueno, hay muchas dificultades. Una de las experiencias, por ejemplo, es que justo el año pasado en las inundaciones que hubieron, que como sabes fueron muy fuertes, el día anterior al viernes de la inundación, un camión de Yacua fue, ¿cómo se dice? Cuando pasas la SUNAT en Ancón, vieron que los papeles estaban ahí, pero el chico encargado de la guía de remisión no había escrito bien. Yeah. Entonces un día antes de las inundaciones nos interceptaron ese camión y lo mandaron al depósito, ¿no? Y tenía como 45.000 botellas de agua. Entonces, y justo antes de que se vaya todo el agua de la ciudad, ¿no? Entonces, ese fue un problema que obviamente cuando eres emprendedor no duermes toda la noche hasta saber que puedes sacar el camión, hasta saber de cuál es el problema que ha pasado, porque hasta se pueden quedar con toda la mercadería. Eso es uno. Otro problema es que mandamos a hacer etiquetas y el volumen mínimo de etiquetas es 500.000 de etiquetas. Y todas salieron 2 milímetros más grandes de lo que deberían ser y por ende no entraba en la máquina y ahí ya tenías como de 15.000 a 20.000 soles perdidos, ¿no? Entonces, todas esas cositas, pues cuando uno trabaja en una empresa no lo siente, pero cuando uno es emprendedor, sí, y se tiene que comer y resolver los problemas. Cuéntanos cómo lograste el financiamiento de tu empresa. Bueno, como tiene que ver mucho con estas reuniones de networking y eventos a los que iba. O sea, yo sabía de que poner una empresa de agua embotellada pues iba a ser muy costoso, iba a requerir pues mucha necesidad de inversión. Entonces lo que hicimos fue ir a muchas empresas, saber de que 100 empresas que vas, 10 te van a contestar y una probablemente te vaya a aceptar. Y ese proceso me tomó como 1 año, ¿no? Entonces fui a empresas como Scotiabank, como UNACEM, como Los Añaños, y pues ellos finalmente fueron los que decidieron aportar económicamente el proyecto. Gracias por la respuesta. ¿Cuál fue la misión y visión que tenías al principio? A ver, la misión ha sido siempre transformar el consumo de agua embotellada en un movimiento de cambio y solidaridad, y la visión es que al 2050 pues todos los peruanos puedan tener acceso a agua potable en sus casas. En 2050. Es una visión, la visión siempre es más larga. Largo de los años. Actualmente sigues teniendo el mismo proyecto, ¿cómo decirlo? La misma misión, el mismo objetivo que tenías al principio de crearlo. Es buena pregunta esa, porque hemos cambiado de cierta manera un poco la mirada, como tú reaccionaste, pues de repente 2050 suena muy largo.
Entonces volvimos a evaluar si pues teníamos que tener la visión del proyecto hacia el 2050. Nos dimos cuenta que podíamos manejarlo a un tiempo menor, sobre todo por las iniciativas que hay del sector privado y el Estado. Y entonces hemos cambiado la visión mirando hacia el 2030, ¿no? Y hacia el 2030 ya la gran mayoría de peruanos deberían estar con acceso a agua potable en sus casas, ¿no? Sí, hablaste o vi en unas entrevistas que ya hay muchas provincias que por tu proyecto ya tienen acceso a agua potable. ¿Podrías contarnos sobre eso? Bueno, tenemos 5 comunidades. No hablamos de provincias porque las provincias son súper grandes y requerirían millones de soles de inversión. Nuestros proyectos cuestan entre 100.000 soles y 180.000 soles por una comunidad de menos de 100 viviendas. O sea, máximo 500 personas. ¿No? Entonces son comunidades muy pequeñas, invisibles. Ya hemos trabajado en Huancavelica, en Cajamarca, en Ayacucho, en Chachapoyas y Iquitos. Y entonces hemos hecho proyectos súper lindos en los cuales pues, la comunidad ha quedado súper bien impactada. Ya. Ok, gracias. ¿Nos puede comentar cómo se obtiene el agua de Yacua y cuán sana es? ¿Cómo qué? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el agua de Yacua? Pues Yacua es agua mineral. La elaboramos con 7 procesos de filtrado en nuestra planta embotelladora en Huachipa. Nosotros maquilamos absolutamente todo el proceso de producción, lo que significa que tercerizamos la producción en una planta donde se producen ginger ale, se producen panches que ya se venden en los principales supermercados, ¿no? Entonces eso lo trabajamos además con un molde de botella que es único en el país, que son las nuevas botellas de Yacua. Además usamos la tecnología termocontraíble para el etiquetado, lo que asegura de que pues, el producto esté bien sellado cuando llega al cliente. Y además usamos ozono en el proceso de producción, ¿no? Lo cual asegura de que absolutamente todos los elementos que podrían ser dañinos para la salud pues, sean controlados, ¿no? Usamos un pH de 7.2, que es el mismo pH alcalino que usa agua Evian. Entonces lo que asegura de que es un agua mineral de excelente calidad para el cliente, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta que va a un consumidor moderno y exclusivo. O sea, se podría decir que el agua es 100% sana. Sí, claro. Todas las aguas del mercado son 100% sanas. Deberían ser. Deberían ser. Sí. ¿Cuál es el precio de Yacua? ¿Ha tenido algunas modificaciones? Sí, creo que el precio varía mucho dependiendo de cómo reacciona el consumidor. Por ejemplo, cuando recién lanzamos Yacua empezamos con un sol 50 al público. Luego nos dimos cuenta de que el público no compraba porque era una marca nueva. Entonces decidimos bajarle el precio a un sol 20, donde empezó a venderse mucho más. Luego, ya que conseguimos una base de clientes sólida, pues lo que hicimos fue volver a subir el precio a un sol 50. Y en el último cuarto del año pasado volvimos a subir el precio a un sol 60, porque nos hemos dado cuenta que ya la demanda que tenemos es más inelástica. O sea, no, en realidad las variaciones de precio no cambian mucho la demanda que tenemos. Claro. ¿Quiénes son sus principales consumidores y competidores? A ver, los principales competidores son todas estas marcas grandes como San Mateo, San Luis, Cielo, San Carlos y Socosani. La competencia un poco más lejana son las aguas premium como Evian, Perrier, entre otras. Y los principales consumidores son jóvenes de 18 a 35 años del nivel socioeconómico A, B, C, pero que en realidad los encuentras en todos los niveles socioeconómicos porque tienen un estilo de vida moderno, ¿no? Son entre modernos y sofisticados. Como director de la empresa Yacua, ¿has recibido algunos premios? Sí, hemos recibido algunos premios como son Creatividad Empresarial, Startup Perú, que es un fondo del Estado, el premio Cemextec en México, algunos reconocimientos de la Universidad Católica, algunos reconocimientos de diferentes universidades dentro del Perú y también en el exterior, ¿no? Entonces sí podemos decirle que hemos ganado algunos reconocimientos por el trabajo que venimos haciendo. Interesante y buenos premios, ¿eh? Justo en mi clase tocamos temas de organigramas. ¿Nos podrías decir cómo está organizada Yacua? A ver, el organigrama, hay un directorio que en realidad es un consejo consultivo, ¿no? El directorio en el Perú pues tiene un rol legal en la empresa, en este caso no, es un consejo consultivo conformado por líderes empresariales
que donan su tiempo y su talento a Yacua. Es un rol de consejo en realidad, te dan consejo más que nada. Luego viene el director general, que soy yo, luego los gerentes de operaciones, de logística y de impacto social, y cada uno tiene su asistente, ¿no? Y muchos de los roles que hay en Yacua también son tercerizados, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que tercerizamos la contabilidad, tercerizamos la producción, tercerizamos la distribución, tercerizamos los mercaderistas que van a las tiendas, y ellos pues no entran directamente en el organigrama, pero sí entran indirectamente en la operación. Asimismo, ¿nos podrías decir cuál es el sistema de trabajo? El sistema de trabajo, ¿a qué te refieres con el sistema de trabajo? Siempre toda empresa tiene unos valores. Ah, ok, ya, valores. Pues nosotros tenemos valores que siempre tratamos de seguir, siempre tratamos de que se mantengan. Lo primero es que Yacua se ha enfocado en resultados, o sea, absolutamente todo tiene que ser enfocado en generar un resultado. Segundo es que el resultado tiene que ser medible, ¿no? Es decir, todo tiene que ir acompañado de indicadores. Tercero es que tiene que ser eficiente, ¿no? Cuarto es que tiene que haber mucha pasión por los proyectos sociales, ¿no? Y todo esto está como que englobado en un solo valor, en el cual tiene que ser la integridad, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que hagamos en Yacua, pues tenemos que hacerlo con la mayor honestidad posible y pues no yendo en contra de nuestros valores. Sí, porque esa es la intención exactamente, ¿no? Ayudar a los que necesitan, llevar agua potable. Bien, acerca de los proyectos que realizas con la venta, ¿de dónde sacan el agua y cuál es el acuerdo con los pobladores? Bueno, absolutamente todo el agua que sale de los sistemas que abastecen de agua a todas estas comunidades con las cuales trabajamos salen de manantiales, ¿no? Entonces los manantiales están dentro del cerro, son fuentes de agua cristalina, purísima, y ahí captamos el agua, construimos reservorios y llevamos a cada casa con un caño y un lavadero. Entonces esto hace pues que las casas cuenten con agua potable para siempre y en una excelente calidad. Ahora que están un gran porcentaje realizados, ¿a qué se debe tu éxito? En realidad, más que éxito, nosotros llamamos excelencia al tratar de ser mejor siempre cada día, ¿no? Y más de compararnos a los demás, pues tratamos de compararnos a nosotros mismos y ser mejores cada día en nuestras operaciones, en nuestra forma de cómo hacemos las cosas. Siempre vamos a cometer errores, creo que eso es clave también. O sea, nosotros pensamos de que cometer errores está bien y no tenemos miedo o roche en decirlo y hacerlo porque sabemos de que eso pues nos acerca cada vez más a la meta final, ¿no? Que es ser más grandes. Claro, sí. Siempre tenemos miedo para crear una empresa. Sí. ¿Cuál fue su estrategia más relevante estos 3 últimos años? La estrategia más relevante de los últimos 3 años, pues yo creo que ha sido motivar a muchos influenciadores a compartir sobre Yacua y el modelo de negocio que trabajamos, ¿no? A gran escala en sus redes sociales. Eso nos ha dado mucha exposición, como por ejemplo tener a Jonathan Maicelo de imagen. Y varios artistas también que he visto en Facebook y todo eso. Así es. Para culminar esta entrevista, muchos de los jóvenes no nos atrevemos a crear una empresa así. Así, ¿cuál sería el mensaje que pudiera dar usted para la UTP? Pues el principal mensaje creo que es que si tienes muy claro cuál es el propósito que quieres seguir y que quieres resolver, pues creo que hay muchas posibilidades y mucho potencial en llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, tener claro el propósito, tener claro la convicción y pues tener mucha perseverancia porque estos proyectos duran mucho tiempo y llegar a ejecutarlos. Claro. Sí, felicitaciones, en serio es un gran empresario y un ejemplo para seguir para todos los que quieren seguir este camino. Y te agradecemos por esta entrevista. Gracias. Bueno, muchachos, espero que nos sirva esta entrevista y la información para crear así una empresa y no tengan miedo de tener de crear una empresa y arriesgarse, nada más. Gracias.